Bendiciones, amados hermanos, en esta noche. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da una vez más de encontrarnos a través de este medio, agradeciendo a Él toda su bondad, toda su misericordia, toda su gracia. Amén. En esta noche, hermanos, en esta noche de jueves, vamos a continuar con la primera parte del último mensaje de la serie que empezamos hace unos domingos atrás. Y quiero que usted preste mucha atención, hermano. Todo lo que el Señor ha estado hablándonos en estos días es de suma importancia y es para que nosotros prestemos atención importante a lo que el Señor nos está diciendo. Todos sabemos, hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles. Los últimos tiempos de esta humanidad se están viviendo ahora y nosotros necesitamos, como iglesia del Señor, levantarnos para que en el nombre de Jesús podamos decirle a este mundo que todavía hay esperanza. Hay una esperanza que se llama Jesucristo, pero para eso la iglesia necesita estar preparada. Para eso la iglesia necesita estar en orden. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta noche para darle gracias al Señor y para poner en manos de Él este tiempo, este ratito que vamos a hablar, y que su palabra se haga viva en nosotros, hermanos, y que produzca, amén, que produzca cambios, que produzca orden, que produzca vida en nosotros, en el nombre de Jesús. Incline su rostro ahí donde usted está y acompáñeme a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres, Dios. Gracias porque de una u otra forma tú, Señor, estás siempre hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida, Señor. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre, Dios. Y te pedimos, Señor, que en esta hora tú abras, Señor, nuestro entendimiento, Señor, porque vamos a disponer nuestro corazón para que tu palabra nos hable, Señor. Como decía al principio, estamos en tiempos difíciles, Señor, tiempos en que tu venida está más cerca, Señor, y entonces a raíz de eso, Señor, necesitamos encontrarnos cada día más contigo, Señor. Una iglesia preparada, Señor, una iglesia sin mancha, Señor, una iglesia, aleluya, que está perseverando, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Habíamos iniciado hace unos días atrás una serie que habíamos denominado Dios ordena su casa. Y el último tema que vamos a hablar, que lo dividí en dos, el tema es ayuda, tengo pecado recurrente. Y en esta primera parte vamos a hablar un poquito sobre la experiencia del pecado en nuestra vida. Amén. Vamos a hablar un poquito sobre cómo debe de ser esta experiencia y cómo debemos nosotros de someter al Señor nuestras debilidades. Y hablando con el Espíritu Santo, el Señor me daba una palabra básica, una palabra que conocemos todos, una palabra que ya quizás usted la ha leído y la ha trasleído y ha hablado y ha hablado. Y en ese pasaje es en el que nos vamos a concentrar en esta noche. En ese pasaje es que nos vamos a concentrar en esta noche para que el Señor nos hable y haga de nosotros lo que Él tenga que hacer. Amén. Cumpla ese propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que me acompañe con su Biblia allí donde usted está, al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer del verso 17 al 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 al 19. Dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bendito sea el nombre del Señor, y Él añada bendición a su palabra. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, experimentamos cambios en nuestra conducta. Esos cambios en nuestra conducta hacen que la gente nos diga: oye, has cambiado, eres diferente ahora. Y quizás esa palabra diferente sí lo hemos logrado, pero no nos volvimos perfectos, eso lo sabemos, o por lo menos aún no. Entonces es por eso que la Biblia también nos enseña que debemos de batallar contra el pecado nosotros todos los días, a cada hora, a cada minuto. Y cuando estaba preparando este mensaje, el Espíritu Santo traía a mi mente que cada mes nosotros celebramos la cena del Señor. Y en la porción de 1 de Corintios capítulo 11, desde el verso 23 en adelante, la Biblia nos invita a prepararnos a nosotros mismos. La Biblia nos invita a revisar nuestros corazones, a confesar cualquier pecado delante del Señor, con el objetivo de ser perdonados, pero también, hermanos, de no participar de este acto de una forma indigna. Entonces, hermanos, yo podría decirte, en este momento, usted podría pensar en la última vez en que usted participó de la cena del Señor. ¿Qué le dijo usted al Señor? ¿Qué pecados le confesó usted al Señor? ¿Cuál fue su sinceridad? ¿Cuál fue la sinceridad de su corazón delante del Señor? Algunos quizás dijimos: Señor, perdóname porque he cometido un poco de este pecado, un poco de este otro pecado, mucho de este otro pecado, nada de este pecado, Señor, algo de aquel otro, pero por favor te pido que me limpies. O quizás usted pudo haber dicho: Señor, he cometido solo este pecado y he estado allí sumergido en ese pecado. Y cuando celebramos la cena del Señor, le confesamos al Señor haber caído en ese pecado en particular, y así el mes anterior y el tras anterior y el año anterior y el anterior. Y quizás, hermanos, yendo mucho más atrás, podríamos recordar que hemos caído en ese mismo pecado justo como siempre. Entonces, en ese momento nuestras oraciones suenan como parecidas y vamos al Señor a decirle: Señor, aquí estamos. Es la misma cosa otra vez, Señor. Entonces no sé si diríamos que algunos de nosotros pecamos al azar, algo de esto, algo de aquello. La siguiente vez será otra cosa, y otra vez. La mayoría de nosotros luchamos contra cierto hábito o ciertos hábitos pecaminosos. Y es que, hermanos, todos sabemos que pecado es pecado y todo pecado es una ofensa a Dios. Pero el pecado habitual, el pecado recurrente, es aún más particularmente ofensivo. ¿Sabe por qué? Porque hace que nosotros nos convirtamos en servidores de dos señores. Tenemos una vida con Dios y otra vida que hemos construido con algún otro señor, en ese pecado recurrente que estamos cometiendo a diario. El libro de Santiago capítulo 1 verso 8, antes de entrar en 2 de Corintios 5, que lo vamos a desglosar un poquito. Santiago capítulo 1 verso 8 dice: la persona de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. En otras palabras, una persona que tiene doble ánimo, que tiene un pecado recurrente, es una persona que tiene una vida llena de confusión, de contradicción,
y de remordimiento. Quise anotar un ejemplo aquí para nosotros. Por ejemplo, la pornografía por la internet es un importante pecado habitual entre los hombres y las mujeres también, y ahora hasta los adolescentes. Pero hay otros pecados más, quizás malas palabras, falta de perdón, abuso con el alcohol, orgullo, enojo, vidas que quizás están fingiendo las cosas que no son, amargura, obsesión, malas actitudes, juntarse con unos cuantos amigos para hablar de lo que no nos conviene. Y estas cosas, hermanos, nos ayudan a explorar ese pecado recurrente que estamos teniendo a diario. Inclusive le diría que uno de ellos es no compartir de Cristo con los demás. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ese pecado recurrente? Nos convertimos, hermanos, en cristianos desesperados interiormente. Porque quizás en nuestra parte exterior podemos disimular, podemos hacer pensar que todo está bien, pero en nuestro hombre interior sabemos que hay una desesperación, hay confusión, hay contradicción, hay remordimiento, como le decía. Y quizás podemos hacer una larga lista, hermanos, una larga lista de cosas y de situaciones. Pero si hay algo de esto en nuestra vida, entonces ya sabemos de lo que estamos hablando. Y lo que yo quiero que hagamos, hermanos, en esta noche y en el próximo mensaje, que es el domingo, es que podamos subrayar una verdad específica del evangelio en nuestra vida, hermanos, para poder darle una dirección fresca y la esperanza de que Dios puede transformarnos cada día. Porque sin duda alguna, hermanos, si nosotros no subrayamos esta verdad en la vida de la iglesia, de nosotros como cristianos, entonces no tendremos la mejor dirección para nuestra vida, ni para la vida de la iglesia. Ahora, la pregunta es: ¿hay pecado recurrente en la iglesia? La respuesta es sí. Y pensamos acerca de esta verdad del evangelio en el nuevo pacto. Y hemos escuchado esta frase del nuevo pacto, y tiene que ver mucho con la porción de la escritura que leímos al principio. Pero necesitamos detenernos y pensar lo que significa. Israel vivió bajo el antiguo pacto. Dios les dio la ley de Moisés y les dijo que la obedecieran. Pero Israel no obedeció la ley de Dios. Hicieron lo que les dio la gana. El pueblo de Israel sabía que Dios les había dado una ley, y ellos sabían que Dios los castigaría si no lo obedecían. Pero ellos siguieron adelante e hicieron lo que quisieron. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema fue la ley del Señor, que era muy difícil de cumplir. El problema era que Dios no había tenido la mejor actitud para con el pueblo. Dios no había sido condescendiente con el pueblo. ¿Cuál fue el problema? El problema es que nuestra naturaleza de desobediencia está muy arraigada a veces en nuestra vida. La ley del Señor era perfecta. Los mandamientos. Y dice que por los mandamientos queda advertido tu siervo: quien las obedece recibe una gran recompensa.
Pero podemos ver, hermanos, de Génesis a Malaquías, que el pueblo de Dios no obedeció al Señor porque no podían hacerlo y porque no quisieron hacerlo. Su naturaleza de desobediencia no les permitió que obedecieran. Pero ¿sabe algo, hermanos? El pecado recurrente del pueblo de Israel manifestó muchas veces la ira de Dios, pero también demostró la misericordia de Dios para con ellos. Y eso permitió que no terminara Dios allí. Dios promete un nuevo pacto. Recuerde lo que le acabo de decir. Israel estaba en el antiguo pacto y el antiguo pacto era bueno. Lo que pasa es que cuando a nosotros como seres humanos nos dicen lo que debemos hacer y es contrario a nuestros deseos, entonces nos resistimos. Pero Dios promete un nuevo pacto, uno que no dependía del esfuerzo y de la fuerza de voluntad humana. Pero ¿qué significa esto? Jeremías capítulo 31 del verso 31 al 33 dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor, y con nosotros también. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Aleluya. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto es, hermanos, Dios no solamente les diría lo que era correcto, luego les diría, bueno, ahora sí, vayan y hagan lo correcto. No, Él más bien les dijo que transformaría a las personas de adentro hacia afuera. Él nos haría personas transformadas espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente. Aleluya. Y cuando recibimos ese espíritu nuevo, entonces, aunque la naturaleza pecaminosa está siempre en nuestra vida, en esta carne, el Espíritu de Dios nos guía a seguir por la buena obra de Dios. Nos guía a seguir por el buen camino. Esta buena obra que el Señor hizo. Ahora sí, entonces dice: yo pondré mi ley en su mente. Mire, escuche bien esto: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Hermano, y es que el propósito de Dios ante nuestras situaciones siempre ha sido escribir su ley en nuestro corazón. Mire, hermano, Dios no nos deja solos en nuestras debilidades. Él no está diciendo, bueno, ahora juéguesela y ve a ver cómo hace para resolver este problema de pecado, porque usted quizás se metió allí. Hay un proverbio por ahí, no recuerdo ahorita la cita, pero sé que lo leí en la Nueva Traducción Viviente, que dice que muchas veces el hombre se mete en problemas y le echa la culpa a Dios. Ahora en este nuevo pacto Dios nos promete que Él nos va a transformar de adentro hacia afuera. Ezequiel capítulo 36 verso 25-27 como promesa dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Y aunque Dios está diciendo eso aquí, no está diciendo que el pecado no va a estar presente, aleluya, para hacernos caer. No. Él lo que está diciendo es que yo quitaré, dice el Señor, el corazón de piedra. Y sabe, hermanos, a veces cuando estamos en el pecado recurrente,
hacemos que nuestro corazón que Dios nos ha dado de carne se vuelva a convertir en corazón de piedra. Usted ha tenido la experiencia de lidiar con una persona que llamamos testaruda, terca, que no quiere entender, que endurece su corazón a pesar de que Dios le habla y Dios le habla y Dios le habla y Dios le habla. Hermano amado, iglesia del Señor, en este tiempo nosotros necesitamos entender, aleluya, que hemos sido instituidos, lo hemos repetido montones de veces. Ya no estamos en el reino de las tinieblas. Cuando usted estaba en el reino de las tinieblas y yo también, estábamos ciegos, aleluya. La luz admirable del Señor no estaba enfrente de nosotros, pero ahora en este nuevo pacto el Señor promete transformarnos. Y es que la mayor referencia de esto es el Espíritu Santo. Pablo nos dice que nuestro cuerpo, por ejemplo, es templo del Espíritu Santo. Recuerde que en el antiguo pacto la gloria de Dios vivía ¿dónde? En el tabernáculo. Pero en el nuevo pacto, ¿dónde vive la presencia de Dios? En nuestro tabernáculo. Es nuestro templo. Nosotros somos el templo. El Espíritu Santo está en nosotros. Ya no necesitamos ir allá, aleluya, al tabernáculo, a Jerusalén, para estar cerca del Espíritu. No. Él vive en nosotros y Él nos entrena. Aleluya, hermano, la obediencia es importante. Él nos entrena cada día para obedecerle, El Espíritu Santo nos da la fuerza. ¿Sabe, hermano? El Espíritu de Dios es el choque eléctrico que recibimos, es la batería, es como la electricidad. Él no, aleluya, las baterías portátiles se acaban en algún momento. No, el Espíritu Santo es como el enchufe eléctrico que usted pega a la electricidad y a no ser de que no haya fluido se va, pero Él está allí, aleluya. Es la fuerza, aleluya, es la fuerza que nos impulsa. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Jeremías y Ezequiel significa que nosotros como cristianos, las personas del nuevo pacto, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ya lo sabemos. Pero una referencia importante es que vamos caminando hacia la plenitud en el Espíritu de Dios. Mire, quiero decirle algo. Busque usted información sobre lo que la gente hace en la sociedad cuando tiene problemas con un mal hábito. Usan un método que se llama terapia de aversión. En otras palabras, cuando la gente pierde el control, reciben una terapia y se les pide que piensen acerca de estar enojados, y cuando lo hacen, el profesional, ¿qué hace? En la terapia de aversión libera un mal olor o incluso le da a una persona un choque eléctrico leve. ¿Y cuál es la idea? Que ellos van a asociar el enojo con algo desagradable, y entonces así ellos dejarán de estar enojados y dejarán de herir a otros con su mal enojo. Eso hace la terapia de aversión. ¿Y sabe qué descubrieron? Investigando un poquito, descubrieron que eso no funciona. Porque parece que cuando usted le da un choque a una persona enojada, se pone aún más enojada. Y es triste ver cómo esto, hablando específicamente del enojo, pero en otras áreas se manifiesta en el pueblo de Dios. Ahora vamos a ver un poquito el pasaje de 2 de Corintios. Vámonos a 2 de Corintios. El verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En primer lugar, hermanos, estamos ahora en una atmósfera que es la atmósfera de Cristo. Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo. O sea, en otras palabras, ahora que usted se ha convertido a Cristo, dicen otras versiones, usted es una nueva persona. Hermano, esto no es magia. No, esto no es magia.
Aunque la Biblia dice que nos hemos convertido en una nueva criatura, significa que tenemos una nueva esperanza de que las cosas viejas pasaron y todas las que van a ser de aquí en adelante son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Y cuando Dios hace ese nuevo pacto con nosotros, Él nos promete que somos una nueva criatura. Escuche bien, que somos una nueva criatura. Y cuando hemos leído lo de Jeremías y Ezequiel, nos enseña que Israel no dejaba ni quería dejar de pecar. En otras palabras, tenía pecado recurrente. Recurrente. Pero el Señor prometió un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo. ¿Y sabe qué es lo que hace el espíritu nuevo? Que nosotros seamos capaces de vencer el pecado. No importa si es un pecado general, habitual, una adicción, aleluya, no importa lo que sea. Pero cuando el Señor dice: pondré un espíritu nuevo sobre ustedes, y ahora que ustedes están en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. El Señor ahí te está diciendo: yo te doy la capacidad de vencer el pecado. Solo camina y obedece, aleluya, porque ahora estás en la atmósfera de Cristo. No estás en la atmósfera de las tinieblas, estás en la atmósfera de la luz admirable del Señor. Así que nadie puede decir que no puede salir de un pecado. Nadie puede decir que no puede salir de una aflicción. Si obedecemos a Dios y lo hacemos, aleluya, con un corazón humillado, contrito, reconociendo que necesitamos de ese espíritu nuevo que Dios está poniendo en nosotros, venceremos cualquier pecado. Hermano, las veces que el diablo la ponga de frente, usted lo vencerá. Lo venceremos. Pero el asunto es que hay cositas viejas. Hay cositas viejas que no hemos querido dejar. Porque dice que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. En el libro de Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu. En otras palabras, habla de actitudes y conductas que podemos experimentar solo a través de ¿qué? De un milagro, solo a través del milagro de que el Espíritu de Dios posa en nosotros, aleluya. ¿Qué dice Jeremías? Y pondré sobre ellos un espíritu nuevo y un corazón nuevo, aleluya. A través de ese milagro, no un fruto de mis esfuerzos, no, sino del fruto del Espíritu, de esos atributos, aleluya, que tiene el fruto, que me ayudan a mí a saber que en el nuevo pacto, además de recibir salvación, continúa transformándome diariamente en mi caminar con el Señor. El Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo nos capacita para esto. Y siempre lo decimos, hermanos. Muchos de nosotros en nuestra vida hacemos resoluciones de nuevo año, ¿verdad? El más popular es el de la dieta. Ya lo hemos hablado montones de veces. El más popular es el de la dieta. Este año voy a perder peso, voy a hacer dieta. Otros dicen: este año seré más amable con mi familia. Este año voy a criticar menos a los demás. Seré más sabio con el dinero. ¿Y qué es lo que pasó? Empezó el año el 1 de enero. Y cuando va el 15 de enero, decimos: olvídalo, no lo voy a hacer. Hablándonos a nosotros mismos. Mire lo que le voy a decir. El antiguo pacto era la letra. Tenía todas las reglas correctas. Pero había algo que no creaba el deseo de hacerlas o el poder para llevarlas a cabo. Y sin duda alguna, hermanos, esa era la desobediencia. En el nuevo pacto el Espíritu Santo nos da vida, nos ayuda, nos cambia. Por eso el verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo,
Ya no es lo que era antes. Ya no es, sus pensamientos no es lo que era antes. Su conducta, sus actitudes no son lo que usted y yo éramos antes. El verso 18 de 2 de Corintios dice: y todo esto, o sea, ser una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice, y todo esto proviene de Dios. Diga conmigo cuando está en su casa: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire, Cristo va a la cruz para reconciliarnos consigo mismo. Y además de eso, ahora que tenemos la verdad, nos da el ministerio de la reconciliación. O sea, hablarle al mundo de esa misma reconciliación que usted y yo hemos recibido. Amado hermano, amada hermana, si usted tiene pecado habitual, quizás sus instintos pueden ser tratar con más fuerza, hacer promesas a Dios, hacer una resolución, y quizás ese camino no es tan fácil. Quizás ese camino no es tan certero. Es la forma vieja, no le ayudará y usted terminará en culpa y en desesperación. Pero usted, como hijo de Dios, y yo tenemos otro camino, que es el derecho de decirle al Espíritu Santo: transfórmame, transfórmame, transfórmame. Mire, uno de los pasajes más emblemáticos de la Biblia para hablar sobre el pecado es el Salmo 51. El rey David comete su pecado de adulterio y asesinato y se destapa delante de la presencia de Dios. El Salmo 51 es una buena opción y le animo a que usted lo estudie, lo agarre y lo lea y lo desmenuce. Vamos a ver la primera parte de lo que hace David en el Salmo 51. David le dice al Señor: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. En estos versículos, que son del 1 al 3, David confiesa su gran pecado, como les dije, de adulterio y asesinato. Pero más adelante, en el verso 10, David le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. En la Reina Valera dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es interesante, hermanos. Y todavía en el verso 11 viene algo más importante. David le dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si el Señor hubiera quitado su espíritu de David? David hubiera quedado solo, completamente solo. Y David aquí no solamente pide perdón, pide que el Señor lo transforme. Él le dice: cámbiame, Señor. David, hermano, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, el ungido del rey de Israel, quien recibía favores especiales de Dios, comete un pecado. Pero cuando él se humilla delante de Dios, recibe el favor más grande de Dios para él, y es el perdón. Sabe, hermano, nosotros como cristianos, cada uno de nosotros tenemos el mismo regalo como promesa en Cristo.
Podemos pedir cada día que Dios cambie nuestra mente, nuestras actitudes, que Dios haga odiar el pecado, que Dios nos regale una motivación santa. Aleluya. Hermanos, sí, y en esta noche yo quiero que usted haga esa conexión entre sus acciones, sus actitudes pecaminosas y el nuevo pacto, la nueva esperanza de ese nuevo espíritu, aleluya, que el Señor puso en nosotros. Porque el domingo estaremos hablando de la otra parte que tiene que ver con confesar y arrepentirse. Pero ahora estamos hablando, hermanos, de que tenemos una conciencia de que vivimos, aleluya, en una naturaleza pecaminosa. Pero cuando el Espíritu de Dios toma las riendas de nuestra vida, entonces tenemos una motivación suficiente para poder sobrellevar el pecado. Y en el verso 17 del Salmo 51, aunque todo el Salmo es preciosísimo, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay una actitud que nosotros necesitamos tener, hermanos. Y cuando le ponía título a este mensaje, yo decía: Dios. Y el Espíritu Santo me decía: ayuda, tengo pecado recurrente. Nosotros debemos cada día de ir al Señor hasta el trono de la gracia y decir: Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Y sabe qué genera eso, hermano? Genera relación con Dios. Cuando usted depende de Dios más y más y más, entonces usted va a tener la capacidad de poder ir hasta el Señor y recibir esa reconciliación que habla 2 de Corintios 5, 18. Porque eso proviene de Dios, y Él nos tomó y nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo fue a la cruz, aleluya. El mensaje de la cruz es el paso de la reconciliación y del nuevo pacto, donde el Señor nos promete el espíritu nuevo, el corazón nuevo, aleluya. Quitar el corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne, un corazón que siente, aleluya, un corazón que quizás se reprime, se desmotiva, aleluya, se siente presionado. Y cuando muchas veces Satanás nos acusa, hermanos, nuestro corazón se ve golpeado porque hemos fallado y hemos cometido este pecado. Y hay momentos en que vamos perseverando y quizás a veces caemos en el pecado, hermano, y nos sentimos mal. Literalmente, hermanos, no hallamos ni cómo orar, porque con qué cara vamos a ir a la presencia del Señor sabiendo que fuimos conscientes, pero caímos. Pero el Espíritu de Dios nos dice en esta hora: eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. No quiere decir que no seguirás luchando. Sí seguirás luchando, pero con el Espíritu Santo de tu lado, con una correcta relación con Dios, una obediencia intacta, una motivación santa de parte de Dios, hermanos. Es hacer una conexión, aleluya, entre nuestras acciones, nuestras actitudes y la promesa de Dios, aleluya. Muchas veces, hermanos, nos damos cuenta antes de pecar. A veces sí nos damos cuenta, hermano. No podemos mentir ni decir que no. A veces sí nos damos cuenta. ¿Sabe algo? Porque hay algo que se llama Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, el activador de la iglesia, el motivador de tu vida, el que le inyecta vida a tu espíritu. El Espíritu Santo de Dios está ahí redarguyendo tu vida siempre y diciéndote: eso no lo tienes que hacer, eso no lo tienes que hacer. Pero a veces la dureza de nuestro corazón, la terquedad de nuestra, aleluya, de nuestras acciones nos hacen caer. Y entonces Satanás toma la culpa y nos hace sentir, hermano, mire, perdone la expresión, pero a veces se siente uno literalmente que ha caído a tierra. Se siente que ha tocado fondo. Y eso es el resultado de no entender la relación que necesitamos tener con Dios. Pablo dijo muy claro, el mal que no quiero hacer, ese hago. Y dijo:
¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo pecaminoso? Pablo tenía claro que su lucha era constante. Hermano, hay un enemigo que te odia. Hay un enemigo que quiere verte desanimado. Hay un enemigo que quiere verte desarmado. Hay un enemigo que se llama Satanás, el padre de las mentiras, el diablo, el mejor manipulador y mentiroso que hay. Aleluya. Él quiere verte mal. Él quiere verte sufriendo. Pero tú, aleluya, en el nombre de Jesús en esta hora, levántate en fe y di: Señor, yo sé que ha sido difícil para mí. Yo sé, Señor, y soy consciente de que esta situación, esta debilidad a veces me quiere ganar, Señor. Pero en el nombre de Jesús, hoy me levanto en fe. Hoy me levanto con el poder del Espíritu de Dios y reconozco: bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Que esta palabra, hermanos, sea una palabra que nos haga recapacitar, que nos haga meditar de nuestras acciones, de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Que nos haga mirar la esperanza que tenemos en Dios, porque Dios nos da esa esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora yo quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a permitirle al Espíritu Santo por un minutito más que hable a nuestro corazón. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, Dios de eterna gracia, Jesús, tú que provocaste, Señor, y mediaste el nuevo pacto, Señor. Espíritu Santo de ilimitado poder, Señor, venimos delante de ti en esta hora, Señor. No venimos a hacerte ninguna promesa, Señor. No venimos a poner ninguna regla, Señor, ningún plan propio ni esfuerzo, Señor. Pero en lugar de esto, Señor, yo te pido un corazón renovado sobrenaturalmente, Señor. Un espíritu nuevo, Señor. Te pido, Señor, que reescribas nuestra voluntad, Señor, con la tuya. Rediseña nuestras motivaciones. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús por nuestras actitudes, por nuevas actitudes. Oramos por una motivación, por una transformación milagrosa. Pedimos, Señor, que nos renueves hoy, mañana, el otro día, Señor. Aleluya. Y que todo lo que hagamos sea para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, a través de tu Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo, Señor, tú viniste a reconciliarnos contigo, Señor, y nos diste el ministerio de la reconciliación, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor. Yo oro por toda aquella persona, Señor, que quizás está luchando, Señor, con alguna situación, un pecado recurrente que no le deja, en el nombre de Jesús, Señor, que el ADN de tu espíritu, aleluya, se conecte, que el ADN de tu espíritu se conecte, aleluya, con sus acciones, con sus actitudes, Señor, y pueda entender que si tú le limpiaste, le lavaste, Señor, aún cuando Satanás viene a acusar sus vidas, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sean desarraigadas, Señor, todas las palabras del enemigo, Dios, en el nombre de Jesús. Que no haya más, Señor, más condenación, Padre, pero que si hay algo en lo que necesitamos perseverar, Señor, en el nombre de Jesús, a través del poder de tu fuerza, podamos, Señor, vencer en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das la victoria, Señor.
Nos has dado la victoria siempre, 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 siempre nos has dado la victoria, Señor. Nunca, Señor, hemos estado abandonados, Señor. Tú siempre has peleado por nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Pero también entendemos que tú quieres una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, una iglesia santa, aleluya. No una iglesia santurrona, Señor. No, 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 no. Es una iglesia santa que entiende sus imperfecciones, que entiende su naturaleza, pero que también entiende quién le ha justificado, quién le ha dado un espíritu nuevo, aleluya, quién es que pelea las batallas por ellas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Permítame regalarle la bendición que le doy siempre. Aleluya. Números capítulo 6, verso 22 al 27, dice la escritura: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en sus vidas, reine en sus corazones. Y aún en los momentos más difíciles, hermanos, aún en los momentos, aleluya, en que quizás caemos y le fallamos al Señor, que Dios sea tu fuerza, que el Espíritu Santo, aleluya, sea trayendo convicción de estas prácticas a tu vida y haya obediencia en ti, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Tú eres digno de toda gloria, Señor, y de toda honra. Aleluya. Amén y amén. Les amamos, amados hermanos, y les bendecimos. Y les esperamos el domingo también con la segunda parte y conclusión de esta serie y de este tema, esperando que haya sido de bendición para su vida. Y recuerde, Dios está con usted, Dios está contigo, y Él ha hecho y está haciendo maravillas. Que Dios les bendiga.